Dios les bendiga, hermanos. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes una vez más una clase de nuestros estudios trimestrales que llevamos como tema tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y antes de que demos inicio a este estudio bíblico que nos toca el número 10, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das una vez más de poder, Señor, tomar la ventaja de, por medio de estas plataformas, el poder también llevar la palabra, el estudio, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y todos aquellos que puedan sintonizarnos de una manera u otra, que también pueda ser de ayuda a cada uno, Señor. Sabemos que tu palabra dice que jamás vuelve atrás vacía, Señor, así como la lluvia es enviada, Señor, para regar la tierra y producir el fruto, así también tu palabra, Señor. Gracias te damos por ella. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para que podamos asimilar los tesoros, las perlas tan lindas que tú tienes aquí reservadas para cada uno de aquellos que aman tu palabra. En el nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Ok, el título es el tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Y estamos sintonizando en la base bíblica en Hebreos capítulo 9 del 1 al 12. Para los que no tienen expositor, está basada en Hebreos capítulo 9 del 1 al 12. Y vamos a tocar tres objetivos principales en este estudio. Y el primero es analizar el tabernáculo de Moisés desde la expectativa cristiana. Y el punto o objetivo número 2 es integrar al carácter del discípulo una buena consideración por el sacrificio de Cristo. Y el objetivo 3 es proyectar en la conducta cristiana un apego a la justicia que Dios reclama de su pueblo. Y tenemos el pensamiento central, dice así: el tabernáculo de reunión que Dios mandó hacer a Moisés en el desierto es una representación preciosa de la justicia de Dios por la cual somos salvos. Y tenemos el texto para memorizar en Hebreos capítulo 9, versículo 9, dice: por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vamos a dar lectura a la base bíblica, Hebreos capítulo 9, verso 1 al 12. Dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el cual más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermosa escritura. Vamos a dar entrada a la introducción de nuestro expositor. Dice: los creyentes de todas las generaciones han sabido que Dios es justo, y la Biblia dice que
justos y verdaderos son sus caminos, y que Él es Rey de los santos. Apocalipsis capítulo 15, verso 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Sin embargo, las criaturas más importantes de la creación, es decir, nosotros, el hombre erró al blanco respecto a dicha justicia e hizo transgresión. Ahora todos nacemos instituidos de la gloria de Dios a causa del pecado heredado. Y eso está en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa triste realidad humana hace que nuestra relación con el Creador fuera estropeada, porque la santidad de Dios no tiene comunión con el pecado del hombre. Por tanto, hizo falta una expiación por el pecado a fin de restaurar dicha comunión rota originalmente. El tabernáculo como edificio estaba erigido en toda la indumentaria necesaria para el oficio sacerdotal, de modo que se pudieran ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados, realmente desde el atrio y en el lugar santo y finalmente en el lugar santísimo. Todo revela la intención de Dios de reunirse con su pueblo y en reconciliación. La maravilla es que todo esto proviene de Dios. Segunda de Corintios 5:18, hermano, nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La muerte de los corderos por el pecado revela que el hombre no puede justificarse a sí mismo para con Dios. Hizo falta durante muchos siglos el derramamiento de la sangre inocente de los corderos para expiar al pecado. Cuando el judío que había fallado ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, ese acto era visto como transferir su culpa a aquella víctima animal. Ahora los creyentes debemos dar gracias a Dios por haber revelado a su Hijo, que vino a cargar sobre sí la culpa de nuestro pecado y a morir en nuestro lugar. Toda la injusticia de Dios tipificada en el ministerio del tabernáculo de reunión halla en Cristo su representación absoluta. Cristo es el antítipo o cumplimiento de aquellos tipos o figuras del Antiguo Testamento. Él es nuestra justicia y nosotros somos hechos justicia de Dios. En 2 Corintios 5:21 dice: aquel que no conoció pecado por nosotros, dice que se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esa es una verdad de Cristo, o céntrica. Esta verdad céntrica de Cristo tratará el estudio de este día, y seamos todos bienvenidos para iniciar el desarrollo de este estudio. Vamos a tocar 3 puntos, y el primero es: la disposición física del tabernáculo habla de Cristo. Y abrimos un inciso para desarrollar este punto, y dice el primer inciso: el lugar santo contaba con el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Vamos a desarrollar este inciso tomando en cuenta el versículo 1 y 2 del capítulo 9 de Hebreos. Y dice así, mis amados hermanos: si ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Nótese aquí que la distribución que Dios mandó hacer del tabernáculo y la indumentaria, es decir, todos los elementos que contenían dentro del tabernáculo, o cómo se colocaban todos en el lugar santo, hablaba de Cristo en forma clara. Entonces el versículo 1 revela el orden establecido en el servicio ministerial, y el primer pacto tenía una ordenanza de culto para la expiación del pecado. Ello contemplaba el principio y la reverencia ante la santidad divina y el deber de honrar al Señor sobre todo. Pero no olvidemos que aquel culto era ceremonial, pues todo este sacrificio era una sombra de lo que habría de venir ahora. Cuanto Cristo nos revela es la realidad. Él nos enseña a adorar al Padre en espíritu y en verdad. En Juan 4:24 ahí conocemos esa frase cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana y le decía que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario
que le adoren. Dice, en aquel sistema religioso había un santuario. La palabra santuario revela el aspecto santo del edificio. Aunque había un lugar santo y todo el tabernáculo recibe el nombre de santuario, o sea, estaban los atrios, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, todo eso en sí era el santuario. Ahí era revelado el carácter santo de Dios. Por tanto, cuando el pecador se acercaba, debía ofrecer una víctima por su pecado a fin de ser reconciliado. Ahora, el calificativo de lo terrenal, de dar la idea de todo, que todo este era un tipo de las cosas celestiales. ¿Se acuerda usted en Hebreos también capítulo 8, verso 5? Dice que Dios le dio las instrucciones a Moisés para que erigiera el tabernáculo conforme al modelo que Dios le había mostrado en su monte. Entonces todo esto era una sombra de las cosas verdaderas, de las cosas celestiales. Ya que dice, mismo Hebreos dice que las cosas que se miran fueron hechas de las que no se miraban. Entonces este mismo tabernáculo que habla del tabernáculo terrenal era una manera de poder Dios acercarse hacia el hombre. Dice que Dios, por hacernos partícipes en Cristo de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Dice, en Hebreos 7 veces se usa el término mejor para referirse a la superioridad del nuevo pacto. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 7, 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y el nuevo pacto nos trajo una mejor esperanza. Y sobre todo, o sea, también en el mismo libro de Hebreos, capítulo 7, 22, dice, por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Dice que fue un mejor pacto, un mejor ministerio. También en el capítulo 8 de Hebreos, verso 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto también. Amén. Mejores promesas. Dice en el mismo Hebreos capítulo 8, verso 6, inciso B, dice que estableció sobre mejores promesas y mejores sacrificios también. En el capítulo 9 del versículo 23, se fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Esto fue un mejor sacrificio el de Jesucristo, ya que él mismo ofreció su propia sangre. No como hacía el pueblo judío de transferir el pecado de ellos sobre un animal inocente, y luego la sangre del animal inocente era el que representaba el sacrificio. Dice una mejor herencia, también está en Hebreos capítulo 10, verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice una mejor patria, también es lo que habla en Hebreos. Dice en el capítulo 11, 14 y 16, dice, porque los que a estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, amén, una ciudad celestial. Entonces, esta palabra aparece 7 veces nomás en Hebreos, de una mejor esperanza, un mejor ministerio, un mejor pacto, una mejor promesa, un mejor sacrificio, una mejor herencia y una mejor patria. Jesucristo en sí, en la totalidad, vino a hacer y la renovación del pacto antiguo al pacto nuevo, que es Jesucristo, de mucho mejor, excelente. Amén. Dice el versículo 2, dice, nos lleva dentro del lugar santo y nos muestra el candelabro. El candelabro que había en el lugar santo era una lámpara de 7 brazos, alimentada con aceite. Ahora, todos hemos visto tal vez en una ocasión una figura sobre el candelabro, cómo estaba en sí 7, uno en medio y 3 de cada lado. Esto era alimentada con aceite.
y era el lugar santo, era donde el sacerdote entraba a diario. Recuérdense que en el lugar santísimo entraba únicamente un sacerdote conforme el tiempo que le tocaban entrar una vez al año nomás, pero en el lugar santo entraba el sacerdote continuamente, y una de los órdenes que Dios les había dado es que tenían que mantener esta lámpara siempre encendida. ¿Okay? En ese lugar se encontraba el candelabro y la mesa con los panes de la proposición. Los panes eran 12 panes, y esos panes tenían que cambiarse también, ser panes frescos, nuevos, cada día. Y únicamente tenían acceso a esos panes eran los mismos sacerdotes que podían entrar al lugar santo. Ahora, hablando de esta lámpara, que es un representativo también de Jesucristo, dice que cuando entraban al lugar santo, dicen los historiadores, que como estaba tapado por cortinas por los 4 lados, no había manera de que entrase la luz exterior de afuera. Únicamente era luzado por esa luz que iluminaba de esta lámpara. Y era la única manera que ellos podían entonces ver lo que había ahí, y sobre todo ver la mesa y los panes de la proposición. Así también dice que Jesucristo alumbra nuestros corazones, porque era la única manera que Dios les daba a entender a los sacerdotes, es que la única manera de poder ministrar dentro de ese lugar era únicamente mediante esa luz que venía de esta lámpara. Y esto es algo que nosotros lo llamamos a lo espiritual. La única manera como ministros de Dios o personas que están encargadas dentro de un liderazgo, pastores, han entendido que la única luz que los puede guiar e iluminar a poder hablar de su palabra es únicamente a través de Jesucristo iluminando nuestras vidas. Esta era la tipología del candelabro de oro. Era el tipo de Cristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan 1:9. Es lo que dice que la luz vino al mundo, pero que dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese es Jesucristo. Debemos de ser agradecidos con Dios por resplandecer en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. De la manera de conducirnos debe ser de acuerdo con nuestra identidad. En Cristo somos luz del mundo, es lo que dice Mateo 5:14. Nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Nosotros tenemos que tomar en consideración también de que sabemos que ahora Jesucristo habita en nuestras vidas y tenemos que hacer diferencia al mundo. Nosotros no podemos guiar con la luz exterior del mundo y querer nosotros asumir o hacer las cosas como pensamos que posiblemente el mundo pueda aceptar. Nosotros tenemos que guiarnos únicamente por la luz verdadera que es Jesucristo a través de su palabra. Su palabra dice que no tiene interpretación privada. Su palabra ha sido interpretada para todos nosotros, todos los que amamos su palabra. Amén. Entonces, dice que dentro de esa parte hacia el norte del tabernáculo, frente al candelero, estaba la mesa de sus 12 panes de la proposición. Ahora esta mesa representaba la comunión de Dios con su pueblo. Por tanto, en el nuevo pacto somos llamados a la comunión con el Hijo, nuestro Salvador. Los 12 panes de la proposición representaban las 12 tribus de Israel, y solamente los sacerdotes, dice en Levíticos, que eran los únicos que podían comer los panes. Tipificaban el alimento que Cristo nos brinda de sí mismo. Recordemos que la noche en la Pascua, Él brindó a sus discípulos el pan y les dijo que comiesen aquello que representaba su cuerpo. Ahora los creyentes somos real sacerdocio, dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahora Él nos llama como real sacerdocio. Por tanto, con gratitud podemos nosotros participar de Cristo, de nuestro pan de vida. Mire qué lindo ahora. Jesucristo ha hecho las cosas mucho mejor, porque antes, como decía el antiguo pacto, únicamente los sacerdotes eran los únicos que tenían ese privilegio de comer de ese pan. Pero ahora dice Pedro que a nosotros también, que no éramos pueblo, ahora hemos sido llamados pueblo. Ahora los que no éramos linaje, ahora somos un linaje escogido, un linaje santo. Qué maravilloso. Y pensar en esto, que ahora nosotros podemos también ser partícipes de ese pan, de esa palabra, esa escritura, ese pan fresco.
Amén. Vamos a entrar a nuestro segundo inciso que tenemos para este punto de la disposición física del tabernáculo que hablaba de Cristo. Es el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Y vamos a dar lectura al versículo 3 y 5 del mismo capítulo 9 de Hebreos. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Es el lugar, el tabernáculo en sí, ya habíamos dicho, estaba separado en tres secciones, que eran los atrios y el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora vamos a entrar sobre la parte del tercer lugar, que era el velo, aquel que habla la escritura que cuando Jesús expiró y dijo consumado es, ese velo se rasgó. Y dicen los eruditos que en esos tres puertas que cruzaba, como la puerta para entrar a los atrios, que era la puerta de las ovejas, conocida esa puerta como la puerta del camino. Y luego dicen que ahora la separación de los atrios al lugar santo, donde ya no podía entrar todos judíos, únicamente los sacerdotes, como hablábamos, era la segunda puerta. Esa puerta se le llamaba la puerta o la cortina de la verdad. Y luego tenían ahora esta otra cortina, esta otra puerta, que no podía entrar todo sacerdote, únicamente un sumo sacerdote. Es decir, de la tribu de Leví era el patriarca de ellos quien estuviese, mientras él vivía, el patriarca, ¿sí? de los mayores, podía entrar una vez por año, según le tocaba cuando era su tiempo. Y ese velo, esa puerta se llamaba la vida, porque era donde entraban ya exclusivamente al lugar donde Dios hablaba directamente con ellos por medio del arca donde se encontraban aquellos dos querubines. Amén. Y el propiciatorio, ahí dice que entonces Dios venía y hablaba por medio del sumo sacerdote, del cual nosotros sabemos la historia. Dice que aún él tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. Tenía que derramar sangre de animal inocente por sus propios pecados. Y esto era algo serio, hermano. Era algo riesgoso, porque aquel que no estuviese en una consideración apta para poder entrar en este lugar santísimo, venía a ser expuesto a muerte. Es decir, caía culminado por la ira de Dios. Tenían que sacarlo, no podían ni entrar a sacarlo, tenían que jalarlo con una cuerda para sacarlo detrás de esas cortinas. Y aquí nosotros lo que vamos a ver es la profundidad que tiene el mensaje, la tipología del lugar santísimo. Dice que nos sirve de mucha fortaleza para caminar seguros en la vida cristiana. Miremos las lecciones que hallamos ahí. Dice el versículo 3 y nos deja ver el segundo velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, dice aquí, que podía atravesarlo una vez al año. Sabemos que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial a través del velo. Esto es de su carne, dice en Hebreos capítulo 10. Cuando Él expiró en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ahí nos dice la escritura que podemos acercarnos con corazones limpios, lavados con su sangre. Amén. En el lugar santísimo era el más representativo de la santidad de Dios. Cristo nos ha hecho aceptos ante Dios, así que debemos conducirnos a la altura de esta bendición. Dice, a través de Jesucristo haber roto ahora ese velo y nosotros podernos acercar hacia el trono del lugar santísimo. Es decir, no necesitamos intercedor humano. Jesucristo ahora es nuestro intercedor, es nuestro abogado. Es el que por medio de Él podemos acercarnos hasta el lugar santísimo del trono de Dios. Dice el verso 4, revela que el lugar santísimo tenía un incensario de oro, así como el ministro ministraba en el santuario ofrecer el incienso aromático. En Lucas capítulo 1 verso 9 dice, el ofrecimiento del Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que en el antiguo pacto era a través de un incensario que hacían
que saliera una fragancia para poder estar presentes en ese lugar santísimo, pero Jesucristo fue él mismo fue el incienso de olor, de sacrificio vivo delante de Dios. En Efesios 5:2 dice: por tanto los creyentes somos grato olor de Cristo. Ahora nosotros, por medio de ese sacrificio de Jesucristo, a nosotros también nos ha hecho que nosotros mismos ahora podamos tener ese mismo olor, como dice su palabra, olor de vivo y no de muerto, hacia ante la presencia de Dios. El oro del incensario representa la pureza de Cristo. Además, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto cubierta de oro. El oro que representa la realeza de Dios por todas partes. No olvidemos que los pactos de la Biblia fueron iniciativas divinas. Por tanto, el nuevo pacto en Cristo es también iniciativa de Dios. Ahora Dios escribe sus leyes en nuestras mentes y corazones y promete no acordarse más de nuestros pecados. ¿Sí? Esa arca de pacto que estaba ahí, la cual nosotros sabemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, cuando llevaba esa arca a la guerra, a pelear, era la misma presencia de Dios quien les daba la victoria. Dentro de esa arca se encontraban tres objetos muy principales para Dios y para el pueblo, y uno era una urna de orfa de maná que se encontraba ahí. También las tablas de los mandamientos que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí, y también la vara que cargó Aarón, esa vara que Dios hizo que, aún ya siendo una vara seca, dice que reverdeciera y diera almendro, una vara de almendro. Era lo que se encontraba dentro de esta arca. Ahora Dios era donde venía y hablaba al pueblo de Israel en medio de estos dos querubines que había en la parte de arriba del propiciatorio. Había dos querubines que sabemos que nos dice la Biblia que con dos alas se tocaban hacia arriba y con dos alas cubrían hacia abajo. Dentro del arca había estos tres objetos. El primero era una urna de oro que contenía un gomer del maná. Cristo es el pan de vida, eso es lo que representa. El segundo, dentro del arca, la vara de Aarón, que revela la vindicación de Aarón como el sumo sacerdote elegido para oficiar frente al arca. Eso apunta a Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 3:1 dice: por tanto, en el arca estaban las tablas del pacto. Hoy, frente a tantas herejías, dice, debemos recordar que la Escritura es nuestra regla infalible de fe y conducta. La palabra de Cristo debe abundar en nosotros, a tal manera que seamos enseñados y exhortados unos a otros, según Colosenses capítulo 3:16. Dice que sobreabunde, dice Colosenses, sobreabunde la palabra de Dios en nosotros. El versículo 5 muestra que sobre el arca estaban los querubines de gloria. Mire, cubrían el propiciatorio. Éxodo 25, 18 y 22, ahí habla cómo es que estaban estos querubines. El escritor advierte que de aquellas cosas, dice, no podía hablar en detalle. Pero una cosa recordemos, que aquellos querubines eran llamados de gloria porque Dios hablaba a Moisés desde el propiciatorio, desde entre los dos querubines. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Éxodo capítulo 29 y verso 43, lo que le decía. La palabra enseña que si aquello que perece tuvo gloria, fíjese, mucho más glorioso será lo que permanece. Segunda de Corintios 3:11, eso es lo que nos dice. Si aquello que era de cosa material, ¿sí?, hecha por mano de hombre, ¿sí?, por orden de Dios, dice que aún se le llamó y se le conoció que tuvo gloria. Amén. Pero dice que no mayor será la gloria, amén, de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Es una referencia clara de su supereminente gloria que tiene en el nuevo pacto en Cristo. Esto nos sirve de advertencia para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esto es para que nosotros analicemos en sí entonces del valor absoluto que tiene nuestra salvación, el costo de nuestra salvación, del sacrificio de Jesucristo. Que no la tengamos en poco, es lo que nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Que sepamos
Esta salvación no fue comprada con sangre de cordero, ni ceniza, ni de ningún otro animal, sino que fue con la sangre de Jesucristo. Si aquello dice que tuvo gloria, ¿cuánta no mayor gloria tendrá este poderoso sacrificio de Jesucristo? Amén. Mis hermanos, pues vamos a entrar al siguiente punto que tenemos. Dice, los ministros del tabernáculo hacían su oficio para establecer justicia. Amén. Es Hebreos capítulo 9 del verso al 8, y abrimos otro inciso. Dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Es en el versículo 6 que vamos a leer ahora. Permítame. Dice así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esta porción dice, constituye un resumen del oficio sacerdotal en el santuario terrenal. Veamos, dice el versículo 6, nos ayuda a comprender la manera como Dios dispuso el tabernáculo de tal manera que fuera de acuerdo a la administración que ahí se habría de realizar. Primero se nos muestra el oficio de los ministros en el lugar santo. La entrada a aquel lugar estaba abierta a los sacerdotes. Recordamos que había un orden para oficiar el sacrificio diario y la ofrenda a Dios. Así los sacerdotes entraban continuamente. La palabra griega que se usa aquí para continuamente es diapantos, que significa sin restricción alguna. Los creyentes podemos sentirnos privilegiados en Cristo, porque también sin restricciones, dice, podemos entrar ya, no al lugar santo, sino al lugar santísimo, celestial, por la sangre de Jesucristo. Por Hebreos capítulo 10, 19 dice, un privilegio así merece una conducta santa por parte de los hijos de Dios. Que nos demanda el Señor, como así usted tiene privilegios, también Dios exige de nosotros también obligaciones para poder nosotros tener esos privilegios. Dentro del cumplimiento de los oficios del culto que los sacerdotes debían hacer, estaba ofrecer mañana y tarde el incienso sobre el altar de oro. Está en Lucas capítulo 1 del 8 al 11. Igualmente era su función velar para que las lámparas del candelero estuviesen permanentemente encendidas. Así también debía cambiar semanalmente los panes de la proposición que estaban en la mesa. Los creyentes, como sacerdocio santo, debemos ser diligentes en cumplir el ministerio que a cada uno se nos ha encomendado el Señor. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que habría de venir. Y Cristo nos dio el mejor ejemplo de fidelidad, pues Él vino como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si nuestra conducta ministerial refleja fidelidad, un día podremos escuchar la voz del Señor llamándonos como siervos fieles e invitándonos a entrar en su gozo. Dice ahora aquí, lo que está diciendo el escritor de Hebreos, dice que ahora nosotros somos ese tabernáculo. Dice que ahora nosotros nos ha hecho casa y tabernáculo del Dios viviente. Porque nosotros sabemos que la escritura nos habla de antemano que llegó el momento en que Dios dijo que Él no habitaría más en casa hecha de manos de hombres, sino que Él haría morada en nosotros, pondría dentro de nosotros sus leyes, Él los escribiría en nuestros corazones. Amén. Pondría el pan, ese maná, lo pondría dentro de nosotros. La palabra de Dios, la palabra logos, la pondría dentro de nosotros, convirtiéndose en lo que es la palabra rema, lo que nos guía diariamente. La vara, esa vara también nos la otorgó a nosotros, nos dio el cetro ahora de ser también otros sacerdotes como lo fue con Aarón. Por eso ahora nosotros también, como dicho privilegio, esa dicha que tenemos de usar ese privilegio, también Dios exige que nosotros tengamos una vida en comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el segundo inciso vamos a ver el oficio sacerdotal mostraba que aún no había un camino al lugar santísimo, y vamos a leer el versículo 7 y 8. Amén. Vamos a ir avanzando en esto. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, no podía entrar sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender
con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo que dice aquí el escritor, dice: esta sección de nuestro estudio revela el ministerio del sumo sacerdote y el privilegio que se le concede. Aquí aprenderemos a usar los privilegios con la reverencia que ello amerita. En el verso 7 habla de la segunda parte del tabernáculo, lugar santísimo. Ahí solo se podía entrar el sumo sacerdote. Establece que Aarón haría la expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para todo el pueblo. El día de la expiación todos los pecados de Israel quedarían cubiertos, no quitados, cubiertos. Ello revela la limitante de aquel sistema, pues cada año se hacía en memoria a los pecados, una vez más un sacrificio, pero Cristo dice una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Sí, qué emocionante esto. Se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote celestial, una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, según Hebreos capítulo 10, verso 12 al 14. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. El ministerio arónico revela también su imperfección, porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer, dice, primero por sus propios pecados, sin derramamiento de sangre, dice, no había remisión de dichos pecados. El Nuevo Testamento contrasta la sangre de Cristo con la de los animales en el tabernáculo, al decir: cuanto más, por tanto, se nos advierte de no tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, sino conducirnos con temor y reverencia, que no es cualquier tipo, hermano, de sangre, de cualquier tipo de animal que usted puede estar reproduciendo y estar sacrificando continuamente. Era la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que tenemos que dirigirnos con esta reverencia en los caminos de Dios. Los ministros de Dios debemos acudir a la sangre de Cristo y santificarnos a fin de que nuestro ministerio sea efectivo al pueblo. También el sumo sacerdote ofrecía la sangre por los pecados de la ignorancia del pueblo. La Biblia dice, en la Biblia de estudio Senda de Vida, amplifica al comentar sobre este asunto, dice: los pecados cometidos por ignorancia. Apunta a la verdad de que hay cierta ignorancia por la cual se es culpable por los pecados de esta naturaleza, y no se debe minimizar. Realmente, aunque eran cometidos por yerro, por ignorancia, por errar, según en Números capítulo 15, necesitaban ser expiados ante Dios. Siempre nos consolará recordar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No había pecado, hermano, ni hasta el día de hoy que usted pueda minimizar o decir, bueno, no tenía conciencia de aquello, no pensé o no sabía o era ignorante, sino que, como dijo el salmista David, dice: aún aquellos por los cuales desconozco, dice, les pedí a Dios que lo limpiara, lo perdonara. Así debemos nosotros presentarnos delante de Dios. No creer que hemos alcanzado una totalidad de perfección, sino que hemos conocido al que puede ayudarnos a perfeccionar nuestra vida diaria al acercarnos a Él. Al leer el versículo 8 sabemos cómo el Espíritu Santo quería dar a entender que mientras el lugar santo existiera, se había manifestado el camino al lugar santísimo. El que solo un hombre pudiese entrar ahí una vez al año muestra que los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo no lograban limpiar el pecado. Lo que hemos aceptado a Cristo, estamos en el camino. En Juan capítulo 14, verso 6, ahí es donde dice: Jesús hizo el camino, la verdad y la vida. Por tanto, podemos ir de día y noche y hacer nuestras peticiones directamente a Dios, sabiendo que de Él recibiremos contestaciones oportunas. Mas no solo debemos entrar para suplicar su bendición, sino para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo, no simple y sencillamente para exponer nuestras peticiones o qué es lo que necesitamos, sino para también nosotros ofrecer sacrificios de adoración, de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano, o por ese sacrificio que Jesucristo hizo. Siempre recordemos esa obra que fue lo que hizo posible que nosotros ahora podamos entender la palabra en la manera que el Espíritu Santo nos ha quitado ese velo y nos ha dado el entendimiento para poder nosotros crecer de una manera aceptable delante de Dios. Amén. Vamos a tocar nuestro tercer punto. Ya casi vamos, hermanos. Gracias por su paciencia.
El tercer punto dice, Cristo entró en el lugar santísimo celestial habiendo obtenido eterna redención. Y aquí abrimos también otro inciso que dice, las ordenanzas del tabernáculo estaban impuestas hasta que viniera Cristo. Así vamos a dar lectura al versículo 9 y 10, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice, esta porción habla del carácter tipológico del culto en el tabernáculo. Dice, recordemos que el libro de Hebreos es un libro que es anónimo, o sea, nunca se supo con exactitud quién fue el escritor, pero fue escrito ya mucho después, o sea, del sacrificio de Jesucristo, porque pues está en el Nuevo Testamento, y este escritor hacía referencia a que todavía la gente vivía bajo el antiguo pacto, seguía practicando ceremonias y ritos y cosas que en sí tenían que ver únicamente con lo exterior, ¿sí? No podían cambiar lo interior del hombre, su manera de pensar, su manera de ser. Únicamente lo que hacía era como una justificación, digamos, espontánea nomás, como cuando nosotros cometemos un error y a veces le decimos a la persona, pues discúlpame, como dándole a entender, pues si quieres, y si no, pues está bien. O sea, como que nos excusamos ya nomás con decir disculpa, a querer nosotros de una manera u otra tratar de restaurar con sentimientos y que fuera yo lo que hayamos dañado en esa persona o en terceras personas, y no nomás de pensar que con la palabra perdón ya arreglamos todo, porque eso no nos lleva a un perdón genuino. De esa misma manera estaba el pueblo judío viviendo bajo el antiguo pacto, haciendo cosas que en realidad lo único que hacían era mantenerlos en una cultura o una religiosidad, pero no algo que en realidad en sí Dios había venido a hacer a través de Jesucristo, algo completo, genuino, de adentro hacia afuera. Dice, el versículo 9 expresa que todo aquel rito era un símbolo que alumbraba el tiempo presente, así como Abraham en sentido figurado volvió a recibir a Isaac de la muerte. El culto levítico era una figura para enseñarnos una verdad respecto a esa era de gracia. Es importante entender que cuando Hebreos se escribió, aunque ya Cristo había venido, todavía el templo de Herodes estaba en pie y los judíos no cristianos ofrecían ahí un sacrificio de la ley. Por tanto, enfáticamente el escritor hace ver que aquellos sacrificios no pueden perfeccionar la conciencia del que lo practica, solamente constituía una purificación legal. Debemos estar bien claros que en la purificación obrada por Cristo es experimental en la vida de los creyentes. En lugar de practicar aquel culto ritual, debemos creer en Jesucristo y descansar en su obra de gracia. Al estar en Él, llegamos a ser nuevas criaturas a través de la regeneración. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Amén, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En el versículo 10 nos muestra que las ofrendas y sacrificios presentados bajo la ley consisten en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Eran normas que afectaban a lo externo y material, estaban destinadas a la purificación del cuerpo y en forma ceremonial, pero no tenían efecto en limpiar en el corazón el pecado. Toda esa falta de efectividad de la ley para regenerar interiormente al hombre apuntaba a la necesidad de un sacrificio mejor y un mejor sacerdocio. A eso se le llama el escritor el tiempo de reformar las cosas. Cuando Cristo vino, puso todo en su debido orden y transformó los conceptos del pecado que tenía la ley. Por ejemplo, dice, Él enseñó que el pecado no solo era el consentimiento de una acción carnal, no el cometimiento de una acción carnal, sino el consentimiento de lo malo en el corazón, aún antes de consumarlo. Dice, hasta dónde nuestro Señor Jesucristo dio por entender
que la ley del antiguo pacto, ellos hacían el sacrificio por haber cometido ya una falta físicamente, pero ahora Jesucristo viene y reforma eso y dice que no tan solo el cometimiento, sino el consentimiento, es decir, que sabiendo que el mal está dentro en el corazón del hombre, era donde necesitaba de ir hacia el origen para poder reformar a la persona, ir hacia el origen. Es como dicen unos, no terminar con la telaraña, sino exterminar la araña para que ya no siga produciendo esa telaraña. Su sacrificio perfecto y su entrada triunfante al cielo nos permite disfrutar de la gracia divina, donde reposamos de nuestras obras y confiamos en el pago de la deuda que el Cordero de Dios hizo en la cruz una vez y para siempre. Vamos a tocar nuestro último inciso. Dice: Cristo entró en su propia sangre, con su propia sangre, en el lugar santísimo y celestial. Dice el versículo del capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es profundo, hermano, esto es profundo, porque aquí ya no estamos hablando del tabernáculo terrenal, sino del tabernáculo celestial. Dice: en esta última porción, la Biblia de nuestro estudio, se nos muestra un cuadro de la bendición que Cristo nos ha dado al venir a salvarnos. Miremos cuántas lecciones hay aquí. Dice el verso 11, presenta uno de los contrastes más elocuentes entre la ley y la gracia, entre los ritos y el verdadero culto a Dios. Aquí nuestro Señor menciona como el sumo sacerdote de los bienes venideros. En el versículo 1 se dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Ahora Cristo aparece como la realidad misma de ello. Debemos saber que Cristo despojó a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 15 nos afirma eso. Todos los bienes que el pecado había robado al hombre, al principio Cristo lo recuperó en la cruz. Alabado sea su nombre. Y nos lo dispensa a través de su sacrificio eterno. Además, el santuario donde oficiaba a nuestro favor, dice, que es más amplio y más perfecto que el de Moisés. El tabernáculo celestial no es por creación de manos humanas. Hebreos 8:2 nos enseña que aquel lo levantó el Señor y no el hombre. La grandeza de estas bendiciones debe afectar positivamente nuestra conducta como dignos representantes del Señor en este mundo. En el versículo 12 se hace evidente que la santificación que proviene de Cristo no se realiza por la sangre de machos, cabríos ni de becerros como era en el antiguo tabernáculo. En lugar de ello, la justicia es obrada por la propia sangre de Jesucristo. Su sangre es incorruptible y tiene más valor que el oro y la plata. Es preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos lo dice en 1 de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19. Por tanto, puede obrar eficazmente y producir limpieza verdadera. Fue por su propia sangre que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. La segunda entrada de Cristo para siempre en el santuario celestial está relacionada con el hecho que la ofrenda de su cuerpo en la cruz también fue hecha una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 10, verso 10 nos lo dice. El valor eterno de aquellas ofrendas redentoras permitió que la obra, que obrara una eterna redención en nuestro favor. Ello justifica igualmente la permanencia de nuestro Señor en su oficio sacerdotal. La diestra de Dios, por tanto, cada creyente debe guardar su caminar en el Evangelio, al tener en cuenta el costo de su salvación que representó para el Redentor. Amén, hermanos. Es bien lindo saber que, como dice aquí, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él está en un tabernáculo celestial. Aunque está en todo lugar, Él es omnisciente, pero dice que el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, y de Él allá opera. Dice que sus 7 espíritus, sus 7 ojos están sobre toda la tierra, dice Apocalipsis. Y
Yo creo que en estos últimos tiempos Dios ha hecho una alerta, una llamada especial para que volvamos a sus caminos, para que volvamos a su senda antigua, para que nos refugiemos en Él. Yo te recomiendo algo: pon tus ojos en Jesucristo. Él es el autor y el consumador de vuestra fe. No pongas tus ojos en el hombre. Nosotros todos aquí somos mortales, somos faltos, todos necesitamos, tanto como tú, yo también necesito de Él. No pongas tus ojos en los hombres, porque el hombre te va a decepcionar, te va a fallar. Pero Jesucristo jamás de los jamases te irá a fallar. Él es perfecto y Él es santo. Y Él nos invita a que caminemos en santidad. Así es que Dios va a pedir cuentas, porque Él no vino y derramó su sangre en balde. Él vino y derramó su sangre sabiendo que era la manera de establecer su justicia aquí en la tierra. Así como muchos dicen, pues si Adán pecó, que Dios le demande a Adán. Mire, así como Adán pecó y vino el pecado por un hombre, por medio de Jesucristo vino la salvación. Y Él ha puesto la puerta, el camino a la salvación. Así es que en nosotros está tomar la decisión. Y así te invito a que inclines tu cabeza ahí donde estás y hagamos una oración para darle gracias a Dios por este estudio. El estudio del tabernáculo es algo bien profundo y que tomaría mucho tiempo para poder tomar pieza por pieza de lo que representa Jesucristo dentro de ese tabernáculo. Pero en términos amplios hemos visto lo que Jesucristo representaba en cada uno de esos objetos o esos elementos en el tabernáculo, y espero que te haya sido de bendición. Inclinemos nuestro rostro ahí donde tú te encuentres en reverencia. Padre celestial, Dios de amor, de gloria y de poder, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor tan infinito que tuviste, Señor, de despojarte de tu trono, dejar tu reino, Señor, y tu posición, y venir a tomar lugar entre los hombres. Viniste a tomar el lugar, Señor, que correspondía a cada uno de nosotros, Señor. El lugar del pecador, el lugar, Señor, que merecíamos la muerte. Tú viniste, Señor, y te expusiste. Y diste todo, Señor, por nosotros. Y queremos, Señor, de aquí en adelante serte fiel y seguir, Señor, en tus caminos. Ayúdanos, Padre, a poder ser fieles en todo. Tu Espíritu Santo inunde todo nuestro ser, Señor, nuestra vida, Señor, que podamos siempre caminar en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Padre, y guárdanos, Señor, hasta el día de tu venida. Límpianos y perdónanos, Padre, de todo pecado, Señor. Tú eres el único, Señor, que puede cambiar y renovar nuestras mentes. Te pedimos perdón, Señor, aun por nuestros pecados de hierro, Señor, que hayamos cometido, Señor. Cambia, limpia, Señor, cada día nuestro corazón, Señor, para que podamos ser esa luz que aluce, Señor, en este mundo que está en deficiencia, que está en necesidad. En el nombre de Jesucristo te damos honra y gloria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.